Se considera que una ecuación es exponencial cuando la incógnita de la misma se encuentra en el exponente de una potenciación. Es decir, si tenemos una base positiva y distinta de 1 elevado a cierto exponente, da por resultado esto una cierta potencia. ¿Correcto? Según lo que habíamos visto de logaritmación, la definición de logaritmación dice justamente que el logaritmo en una cierta base positiva y distinta de 1, que sería esta que está acá, de un cierto argumento, ¿sí?, que sería lo que corresponde acá a la potencia, da por resultado un valor desconocido. Es decir, que el logaritmo lo definimos como la base positiva distinta de 1 que, elevada a cierto exponente, da por resultado un argumento. El argumento tiene que ser positivo. Si solo si se cumple justamente lo que acá está escrito. O sea, lo que dije con palabras es la base elevado a la x, es lo que está acá, es igual al argumento, que es lo que está acá, ¿sí? En la logaritmación, b sería la base, a el argumento y x el logaritmo, y en este caso ya habíamos visto b es la base, obvio que es la que coincide acá, ¿sí? Lo que acá se llama logaritmo, que es la respuesta, acá sería el exponente, y lo que acá es el argumento, acá recibe el nombre de potencia, ¿sí?, que es el resultado de la potenciación. O sea, ya sabemos que logaritmación y potenciación son operaciones inversas. De la misma manera, si yo quiero entonces enfocarme en esta partecita, que es resolver la ecuación exponencial, donde tengo que encontrar el valor de este exponente, despejar esa x, tendría que esa x es igual a ¿qué? Y según lo que tenemos acá, la x es igual a todo esto, que es el logaritmo en base b de a. Entonces mi x va a ser el logaritmo en base b de a. Si nosotros observamos esto, vemos que la base pasa del otro lado como un logaritmo en esa base. ¿De acuerdo? Y fíjense que de esta manera la x queda despejada y queda entonces escrita la x como logaritmo en base b de lo que sería la potencia, el argumento en este caso. Considerando esta definición, nosotros podemos resolver un ejercicio de este tipo. Por ejemplo, 2 elevado a qué exponente me da respuesta 8. Entonces, como nosotros vimos, el exponente va a ser igual a pasar esta base del otro lado como un logaritmo en dicha base, en base 2. ¿De qué cosa? Y de la potencia, que sería el argumento. Y esto lo resuelvo con calculadora o mentalmente. O sea, pienso 2 elevado a qué exponente me da 8, ¿no es cierto? Y si no, lo podemos hacer con la formulita de cambio de base. O sea, el logaritmo en base 2 de 8 sería la división entre los logaritmos decimales, y vamos a usar calculadora, y base 10, logaritmo decimal del argumento dividido el logaritmo decimal de la base. Para resolverlo con calculadora científica podemos utilizar la tecla de logaritmo decimal, y entonces hacemos logaritmo decimal de 8 dividido logaritmo decimal de 2, lo que sería la aplicación de la fórmula de cambio de base. Y ahí tenemos entonces que el resultado del logaritmo en base 2 de 8 es 3. Otra forma de resolver una ecuación exponencial es aplicando las propiedades de la logaritmación. O sea, yo vuelvo a copiar la ecuación, dejando este espacio, y voy a agregar en ambos miembros un logaritmo para poder despejar la variable. ¿Por qué el logaritmo? Porque la logaritmación es la inversa de la potenciación, cuando tengo que despejar el exponente. Entonces, indico logaritmo, en este caso no le pongo base, la base es 10 y utilizo la calculadora, o bien puedo elegir una base determinada. Voy a poner logaritmo decimal, sí, para trabajar directamente con la calculadora.
Entonces, aplicando la propiedad de logaritmación, que justamente indica que el logaritmo de una potencia es igual, ¿se acuerdan? Este exponente se baja multiplicando adelante, me quedaría el exponente que multiplica a el logaritmo decimal de b en este caso. Y eso me daría por respuesta lo que tengo del otro lado, el logaritmo decimal de a. ¿Correcto? Cuando tengo que terminar de despejar la variable x, ¿sí?, que correspondía al exponente, esto es un número, ¿sí? Entonces, este número que está multiplicando a la x pasa del otro lado dividiendo. Entonces, copio primero lo que tengo del otro lado sería el segundo miembro, ¿no? Y paso entonces este logaritmo decimal de b, que está multiplicando, dividiendo. Y esto lo puedo resolver con calculadora, ¿correcto? A y b serían dos números. Hago la introducción del logaritmo, del argumento dividido el logaritmo de la base en la calculadora y ya me sale la respuesta, ¿sí?, que va a ser un valor numérico del exponente. Ese sería el valor que iría acá. Vamos a un ejemplo. Si tengo esta ecuación exponencial, 2 elevado a qué exponente me da 8, ¿sí?, y la quiero resolver con la propiedad anterior de logaritmación, copio de vuelta la ecuación, y esta propiedad solamente se puede utilizar cuando hay un solo término. Ven que acá hay un solo término en el primer miembro y uno solo en el segundo, ¿correcto? Entonces vuelvo a copiar la ecuación, fíjese, lo único que hice fue separarlo un poquito, y ahora le voy a agregar el logaritmo decimal en este caso. También lo podría hacer con el logaritmo natural o con el logaritmo de la base que yo quiera. Utilizo decimal o natural para poder trabajar directamente con la calculadora. Entonces, agrego logaritmo en ambos miembros, con la misma base, por supuesto. Estoy aplicando la propiedad uniforme. Bien, y ahora voy a aplicar la propiedad del logaritmo de una potencia. Entonces, el exponente, según esta propiedad, lo paso multiplicando adelante. ¿Correcto? Entonces me queda el exponente por el logaritmo decimal de la base, o sea, de 2. Y esto va a ser igual a lo que tenemos del otro lado, logaritmo decimal de 8. Por lo tanto, si quiero despejar el exponente, esto que es un número que está multiplicando a la x va a pasar del otro lado dividiendo, ¿sí? Entonces, de este lado, el segundo miembro, tengo logaritmo decimal de 8 y este valor que pasa dividiendo, logaritmo decimal de 2. Ingreso esto en la calculadora científica y el resultado es 3. En ciertas ocasiones las ecuaciones exponenciales se pueden resolver de distintas formas. En este caso, hasta se puede hacer mentalmente, porque tendríamos que pensar cuál tiene que ser el valor del exponente para que 2 elevado a ese exponente dé por respuesta 8. Entonces vamos probando, lo que sería al tanteo, probando uno por uno para encontrar la respuesta o por lo menos estimarla, entre qué valores va a estar. Si nosotros probamos 2 elevado a la 0, ¿sí?, todo número elevado a la 0 da 1, no da 8, o sea que el exponente no puede ser 0. Ahora, si hacemos que el exponente toma el valor 1, tendríamos 2 a la primera, tampoco nos da 8, o sea que no nos sirve el exponente 1. Si probamos con el exponente 2, 2 elevado al cuadrado sería 2 por 2, o sea, tampoco da 8, así que el exponente 2 no nos sirve. Y 2 elevado a la 3 nos daría 2 por 2, 4 por 2, justamente 8, o sea que el valor correcto del exponente sería 3. Entonces, el exponente tendría que tomar el valor 3 para que 2 elevado a la 3 dé por respuesta 8, ¿sí? Otra forma de hacer esto sería trabajar haciendo la descomposición, ¿sí?, en el caso que lo permita, ¿no? Porque acá observamos que el 8 es una potencia de 2, ¿sí? Entonces podríamos descomponer al 8 factorizándolo en este caso o haciendo la descomposición en base 2 que corresponda. Por ejemplo, al 8 lo factorizo, lo divido en 2, me da 4, la mitad me da 2, la mitad me da 1. Por lo tanto, el 8 es igual a 2, 1, 2, 3 veces.
a 2 al cubo. Entonces puedo escribir en este caso el 8 como 2 a la 3. 2 a la 3 es igual a 2 a la x. Entonces observamos en esta igualdad, ¿sí?, que si las bases son iguales, ¿estamos? O sea, 2 es igual a 2, es porque los exponentes también tienen que ser iguales. Entonces, este exponente x tendría que ser igual a 3 para que justamente la igualdad se cumpla. Como observamos, nos da lo mismo. Otra forma de hacerlo es despejando, ¿sí? Entonces vuelvo a copiar la ecuación y, como vimos anteriormente, para despejar un exponente, la base pasa del otro lado con la operación inversa, o sea, la inversa de la potenciación cuando hay que despejar el exponente es la logaritmación. Entonces ese 2 pasa como logaritmo en base 2, pasaría así. Y del otro lado tenemos el 8, así que nos quedaría logaritmo en base 2 de 8. Y esto, como vimos anteriormente, se puede o hacer con calculadora o hacerlo mentalmente. En este caso, bueno, tendríamos que ver, si vamos al cálculo auxiliar, logaritmo en base 2 de 8 me va a dar un número, si solo si 2 elevado a qué exponente me da 8, y a la 3. Entonces ya sabemos que la respuesta es 3, ¿sí? Y si no, hacerlo con calculadora utilizando cambio de base. Bueno, supongamos que tenemos una ecuación de este tipo. También es exponencial porque el exponente es la incógnita de una potenciación. Y acá tenemos que averiguar 3 elevado a qué exponente, o sea, multiplicado cuántas veces el 3, da exactamente 11. Y nos encontramos que si vamos a probar hacia el tanteo, tenemos, 3 elevado a la 0. Todo número elevado a la 0, bueno, da 1, por lo tanto no da 11, no me sirve. Sigo. 3 elevado a la primera me da 3, ¿correcto? Ahora si hago 3 al cuadrado, sería 3 por 3, lo que me da distinto de 11. Si seguimos, 3 al cubo sería 3 por 3, 9, por 3, 27, lo que no me da 11, pero me pasé del 11, o sea, el 11 es un número que está entre estas dos respuestas, entre 9 y 27, ¿no? El 11 estaría entre medio, no justo exactamente en la mitad, pero entre medio de esos dos. O sea que el exponente, ¿sí?, que tendría que ir acá, ¿sí?, tendría que ser un número comprendido entre este 2 y este exponente 3, o sea, un 2, y pico, un número decimal. Por lo tanto, en este caso no lo podemos hacer mentalmente. Yo sé que el exponente va a ser un número decimal comprendido entre 2 y 3, un 2, y algo, pero no tengo ni idea cuál es el valor preciso porque mentalmente no lo puedo hacer. Entonces, este procedimiento al tanteo no sirve. Tenemos que recurrir, por lo tanto, a la definición de logaritmación. Entonces, en este caso, sí o sí lo tenemos que hacer de la otra manera, ¿no? O sea, aplicando logaritmo en ambos miembros, ya que se puede hacer porque hay un solo término en cada uno, entonces lo que hacemos es copiar nuevamente, dejando un espacio para agregar el logaritmo, que puede ser decimal o natural, ¿estamos? Que es los que utiliza la calculadora científica. Aplicamos la propiedad de que el exponente pasa multiplicando adelante, porque este es el logaritmo de una potenciación. Entonces el exponente pasa multiplicando adelante y queda el producto del exponente por el logaritmo de 3, decimal de 3. Y eso da lo que tenemos del otro lado, que es el logaritmo decimal de 11. ¿Correcto? Terminamos de despejar la x y como esto es un número que está multiplicando a la x, ese número que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo a lo que está en el segundo miembro. Entonces queda logaritmo decimal de 11 dividido esto que pasa dividiendo. Logaritmo decimal de 3. Vamos a calcular este resultado con la calculadora científica apretando logaritmo decimal de 11, ¿lo ven ahí? Dividido por la raya de fracción que hay acá, dividido
el logaritmo decimal de 3. Entonces apretamos la tecla logaritmo decimal del número 3. Igual. Y ahí aparece escrito en la máquina, se lo ven, logaritmo decimal de 11 dividido logaritmo decimal de 3. Y el resultado, fíjense, 2,1826,5, bla, bla, bla. Bueno, va a seguir esto hasta el infinito. O sea que el valor aproximado, tomamos dos cifras decimales, 3, 4, hasta 5. Con 2 es suficiente. Entonces sería 2,18 en este caso. Por eso pongo aproximado, porque no voy a copiar las infinitas cifras que tiene porque sería imposible. Como ven, la respuesta es 2,18, o sea, un número comprendido entre 2 y 3. Como habíamos visto acá, ¿sí? El exponente, dijimos, tenía que ser un número decimal entre 2 y 3. Si nosotros hacemos el cálculo, 3 elevado a qué exponente, ¿sí? Da por respuesta 11 y sería a la 2,18 y las infinitas cifras que tiene. Si lo hacemos con la calculadora sería 3 elevado a esa última respuesta que sería 2,1826 con las infinitas cifras lo voy a tomar acá, elevado a la última respuesta, que es lo que se encuentra en el visor con sus infinitas cifras. El resultado es exactamente 11. De esa manera puedo verificar que esté bien. Obvio que si hago 3 elevado a la 2,18, que es el valor que aproximé, la respuesta no me va a dar exactamente 11, sino justamente una aproximación, pero me tiene que dar casi 11. Fíjese, da 10,96. Bueno, por la aproximación que se produce acá, bueno, lo mismo se arrastra de esta manera en la respuesta final, ¿sí? Pero verificamos que se trata de un resultado aproximado correcto. En esta ecuación exponencial observamos que hay dos términos, y en los dos términos aparece la variable, y son potenciaciones de base 2. Por lo tanto, nos podríamos preguntar, si lo queremos hacer mentalmente, ¿qué dos números, potencias en base 2, sumados dan 40? Entonces vamos a trabajar con las potencias en base 2. Calculamos las mismas. Las primeras serían 2 a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. 2 a la primera sería 1 vez 2, o sea, 2. 2 al cuadrado sería 2 por 2, o sea, 4. 2 al cubo sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Y así podríamos seguir. 2 a la cuarta, ¿sí? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 2 a la quinta sería multiplicar al 2 5 veces, es decir, 32. Y así sucesivamente. Si hago 2 a la sexta ya me voy a pasar de que la suma de 40. Esta sería 64. Bueno, en este caso tendríamos que ver entonces qué par de números sumados dan 40. Si observamos las potenciaciones en base 2, los números que sumados dan 40 son 32 más 8. Por lo tanto, esto sería 32 más 8. ¿Cuál sería el 32? ¿Cuál sería el 8? Y se observa que este es el más grande, ¿no? Porque al exponente x, que sería igual al anterior, se le está sumando 2. Así que podría decir que este es 32 y que este es 8. Hacemos la cuenta, 8 más 32 igual 40. ¿Pero qué valor toma x? Tendríamos que observar las equivalencias, o sea, en el primero estamos diciendo que 2 a la x toma el valor 8 y al mismo tiempo 2 a la x más 2 toma el valor 32. ¿Cuál sería el valor de x para que estas dos ecuaciones se cumplan al mismo tiempo? Si lo miramos acá, 2 elevado a qué exponente da 8 y a la 3 el x tendría que tomar el valor 3 porque 2 a la 3 es 8. Y en este otro caso, si reemplazamos a la x por 3, ¿sí? Nos quedaría 2 elevado a la 3 más 2. Y si hacemos la cuenta, esto sería 2 a la quinta y por lo tanto sería 32. Por lo tanto, se cumple que el x tiene que tomar el valor 3. Esta misma ecuación puede resolverse a través de las propiedades de la potenciación. Acá observamos una suma de exponentes. Sabemos que los exponentes se suman en un producto de potencias de igual base. Si tenemos entonces b
una base elevado a determinado exponente, ¿no? B a la X por B elevado a otro exponente o al mismo Y. Esto se puede expresar como la misma base elevada a la suma de los exponentes. En este caso en particular, observamos que tenemos 2 elevado a la X más 2. Entonces puede ser expresado de esta manera como la misma base 2, ¿sí? Y los exponentes que corresponderían a, en este caso, X y en este caso 2. De forma tal que sumamos los exponentes, tenemos esta expresión. Por lo tanto, 2 a la X más 2 puede ser expresado de esta manera. Entonces, ¿dónde está? Acá, en este término, 2 a la X más 2, lo escribimos como 2 a la X por 2 al cuadrado. Más el 2 a la X, que teníamos de antes, es igual a 40. Bueno, ahora tenemos que ver si podemos sumar estos dos términos, si son semejantes. Y lo son, porque tienen en común 2 a la X. Trabajamos un poquito esta expresión, resolviendo 2 al cuadrado, nos termina dando 4. Entonces acá tenemos 4 veces 2 a la X más 2 a la X. Entonces, ¿cuántas veces tenemos 2 a la X? Y la tenemos 5 veces 2 a la X. 4 acá y 1 acá. ¿Tá? Entonces, acá tendríamos la ecuación expresada de esta manera. Si queremos terminar de despejar la X, tenemos que ver qué pasamos primero hacia el segundo miembro. Vamos a observar que la operación principal acá es la multiplicación. Entonces, para poder despejar la X, lo que tendría que pasar primero sería este que está acá. Si lo queremos resolver mentalmente, tendríamos que pensar, 5 ¿por qué número da 40? Y el número tiene que ser 8. O sea, que este 2 a la X tiene que ser 8. ¿Y qué número? O sea, perdón, 2 elevado a qué número da 8? Y el número es 3. ¿Correcto? Si despejamos, como dijimos anteriormente, 2 a la X sería igual a 40. Y este 5 que pasaría dividiendo. Si hacemos la cuenta, 40 dividido 5 nos termina dando 8. Si queremos terminar de despejar la X, este 2 que es base pasa del otro lado como un logaritmo en base 2 del número 8. Y si observamos, el logaritmo en base 2 de 8 termina siendo 3. Así que de esta manera llegamos a la misma respuesta que habíamos llegado anteriormente. Para trabajar este tipo de ecuación exponencial donde la base es el número e, nos conviene trabajar con la tecla de la calculadora científica correspondiente al logaritmo natural. Vamos a aplicar entonces la propiedad uniforme de la logaritmación aplicando logaritmo natural en ambos miembros. Entonces ponemos logaritmo natural del primer miembro e a la x es igual al logaritmo natural del segundo miembro, que es 7. A partir de acá vamos a aplicar la propiedad de la logaritmación correspondiente a la potenciación. El logaritmo de una potencia es igual al exponente, es decir, el exponente baja multiplicando adelante y multiplica al logaritmo de la base, o sea, logaritmo natural de e. Y esto es igual, por lo que vemos acá, al logaritmo natural de 7. A partir de acá vamos a terminar de despejar la x. Entonces observamos que esto, que en definitiva es un número que está multiplicando la x, pasa del otro lado dividiendo al logaritmo natural de 7. Entonces nos queda logaritmo natural de 7 dividido logaritmo natural de e. Bueno, para resolverlo hacemos logaritmo natural de 7 dividido el logaritmo natural, y para escribir el número e vamos a observar que arriba de la tecla logaritmo natural, ahí chiquitito, dice e a la x. Entonces, como está en amarillo, vamos a apretar la tecla shift y vamos a apretar la tecla logaritmo natural. Eso nos está permitiendo acceder a la segunda función de la misma tecla. Entonces ahí quedan, fíjense, escrito y titilando el exponente. Como en este caso el exponente podríamos decir
es 1, porque está 1 veces, le vamos a poner exponente 1. Entonces eso sería el logaritmo natural de 7 dividido el logaritmo natural de o a la 1, que es lo mismo. Apretamos el igual a continuación y nos aparece la respuesta. O sea que el x es 1,945. Como le sigue un 5, lo voy a aproximar sumándole 1 al anterior, ¿sí? Entonces esto es aproximadamente 1,95. Es decir, que e elevado a este número exactamente nos da 7. Lo podemos comprobar haciendo e, y para escribir e dijimos, ponemos shift, logaritmo natural, aparece e, y ahora voy a poner esa respuesta que aparecía en la calculadora. Apretando el ANS me aparecen los infinitos decimales que aparecían ahí hace un ratito en el visor. Apretamos igual y nos aparece exactamente 7. Si lo hacemos con 1,95 nos va a dar casi 7. En este caso nos da preciso porque la calculadora está usando todos los decimales.